La mañana amaneció cubierta de una bruma densa sobre los campos del valle, como si la tierra misma presintiera que algo estaba a punto de romperse. Atanasio, con el semblante endurecido, reunió a Eva y Amadeo en el gran salón para anunciar que mientras encontraban a alguien que sustituyera a Isabel, designaría a una persona al mando. En ese instante, el aire se volvió más pesado, y los dos comprendieron que el poder en Valle Salvaje iba a cambiar de manos, aunque nadie sabía aún hacia dónde se inclinaría la balanza. Mientras tanto, Adriana miraba por la ventana del despacho de su tía sin comprender cómo era posible que Luisa siguiera callando sobre lo ocurrido. Había en sus ojos una mezcla de angustia y rabia contenida, la misma que sentía cada vez que el silencio de su amiga se convertía en un muro. Alejo, desde la distancia, percibía lo mismo. Sabía que Luisa ocultaba algo que tenía que ver con Tomás, con aquel nombre que, aunque no se pronunciara, pesaba como una sombra en todos sus pensamientos. El recuerdo de Tomás atravesaba la mente de Alejo como una espina. No podía aceptar que Luisa hubiera preferido cargar sola con una culpa que no era suya. Cada vez que recordaba su mirada en la celda, esa mezcla de resignación y ternura, el joven sentía un dolor que le oprimía el pecho. Había amado a pocas personas en su vida, y en todas había encontrado un motivo para el sacrificio, pero jamás imaginó que ella elegiría el suyo de forma tan cruel. Pepa, en cambio, se debatía entre la esperanza y la mentira. Preguntó a Adriana cómo estaba su hermana, y ella, con voz temblorosa, aseguró que se encontraba bien. Aquella mentira, dicha con intención de proteger, pesó más que cualquier verdad. En los ojos de Adriana se dibujó un rastro de culpa. Comprendía que al ocultar el sufrimiento de Luisa no estaba protegiendo a Pepa, sino prolongando la cadena de silencios que corroían el alma del valle desde hacía años. Justo en ese momento, Victoria de la Cruz irrumpió en la galería del palacio con la mirada encendida. Frente a Matilde, su voz se volvió un látigo invisible, una declaración de guerra silenciosa. No necesitó gritar para humillarla. Bastó una mirada cargada de desprecio y una frase fría que dejó helada la estancia. En su interior, Victoria disfrutó de la sensación de poder, pero detrás de esa máscara se ocultaba el miedo de quien sabe que el control no es eterno. Matilde, sin embargo, ya no era la misma mujer que se dejaba aplastar por los títulos ni por los muros del palacio. En sus manos temblorosas había una determinación nueva. Recordó las palabras de Bárbara, aquella amiga que la alentaba a resistir, y las convirtió en una fuerza silenciosa. No respondió a los insultos de Victoria, porque comprendió que el silencio era también una forma de desafío, un espejo que obligaba a la duquesa a enfrentarse a su propia miseria. Atanasio observó la escena desde la distancia, dividido entre la admiración y el fastidio. Sabía que Victoria no era una mujer que aceptara límites, y sin embargo, aquella vez se atrevió a imponerle uno. Le dijo con serenidad que ni siquiera una duquesa podía decidirlo todo, que incluso el poder tenía sus fronteras. Pero Matilde, escuchando esas palabras, sintió que hablaba por ella, que por fin alguien tenía el valor de poner nombre al abuso. El temblor que le recorrió el cuerpo no era de miedo, sino de liberación. Bárbara apareció poco después, trayendo consigo el aire del exterior, un aire más limpio, menos corrompido por las mentiras del palacio. Su presencia devolvió un poco de luz a Matilde, que la miró como quien reconoce un refugio en medio de la tormenta. Bárbara sabía que su amiga había llegado al límite, y aunque sus palabras fueron suaves, su mensaje era claro. No bastaba con resistir, había que levantarse. Cada frase suya se clavaba como una semilla que el tiempo, tarde o temprano, haría florecer. A lo lejos, Rafael cruzaba los campos que bordeaban la propiedad, distraído por un rumor que empezaba a tomar forma. Dámaso había vuelto. Aquella noticia lo desconcertó. Sabía que el hombre no era un desconocido, que había tenido una historia con Victoria mucho antes de que él naciera. Pero cuando lo vio de nuevo, comprendió que no se trataba solo de un regreso, sino de una herida antigua que volvía a abrirse. En su interior, el nombre de su padre, Leopoldo, resonó como una advertencia. Dámaso lo miró con la serenidad de quien carga demasiadas verdades. Le contó que en otro tiempo había intentado comprar las tierras donde Rafael ahora se erguía como dueño, pero que el propietario, convencido por Leopoldo, se negó a vendérselas. Esa decisión, aparentemente trivial, cambió su destino y lo expulsó del valle. Rafael lo escuchó en silencio, pero cada palabra le pesó como una piedra. Por primera vez, se dio cuenta de que su familia no era tan intachable como siempre le habían hecho creer.
El eco de aquella revelación lo acompañó todo el día. Mientras los criados pasaban de un lado a otro, Rafael se encerró en su estudio y repasó las cartas de su padre, aquellas que hablaban de honor, de sacrificio, de nobleza. Ahora entendía que detrás de cada palabra podía esconderse una traición. Y ese pensamiento lo quebró. No odiaba a Leopoldo, pero sintió la necesidad de mirarlo de nuevo, de reconstruir su figura sin el velo de la veneración. En su corazón nacía algo parecido a la rebeldía. Esa misma tarde, Dámaso buscó a Mercedes, la mujer que siempre supo escuchar sin juzgar. Le habló de su hermana Pilara, de cómo llegó enferma al valle y de cómo el clima y la calma del lugar la hicieron recuperar las ganas de vivir. Pero luego, de un día para otro, todo se torció. Nadie le explicó cómo murió. Aquella pregunta lo había perseguido durante años, y su regreso no era solo por nostalgia, sino por justicia. Mercedes lo observó con una mezcla de compasión y temor. Sabía que los secretos del valle nunca se desenterraban sin consecuencias. Mientras tanto, José Luis se aproximaba a Alejo con una prudencia que disimulaba su desconfianza. Con palabras medidas, le advirtió que en un lugar como Valle Salvaje la ingenuidad era un lujo peligroso. Le recordó que los apellidos y los títulos no eran solo un escudo, sino también un imán para los oportunistas. Alejo lo escuchó sin interrumpir, consciente de que detrás de ese consejo se escondía una amenaza velada, una invitación a desconfiar incluso de quienes parecían aliados. Victoria, por su parte, observaba todo desde las sombras del corredor. Había escuchado lo suficiente para entender que el regreso de Dámaso alteraría cada equilibrio que había construido. Cuando lo invitó a hospedarse en el palacio, lo hizo con una mezcla de arrogancia y vulnerabilidad. En su mirada brillaba una chispa de desafío, pero también un miedo antiguo, el de volver a sentir algo que creía enterrado. Dámaso percibió esa grieta, y en ese instante, el pasado que ambos habían intentado sepultar empezó a resucitar entre ellos. El hombre aceptó la invitación con una sonrisa ambigua, pero antes de marcharse, se detuvo frente a ella. Le pidió que lo mirara a los ojos y dijera, sin vacilar, si alguna vez había sido amante del duque antes de su partida. La pregunta cayó como una daga invisible entre los dos. Victoria no respondió. Su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. En ese instante, comprendió que su dominio empezaba a resquebrajarse, y que Dámaso no había vuelto solo a reclamar un pasado, sino a desnudar su presente. Fuera del palacio, el viento agitaba los árboles como si la naturaleza misma se rebelara contra los secretos acumulados. El valle respiraba inquietud, cada rincón parecía anticipar el estallido de algo que llevaba demasiado tiempo contenido. Y en el centro de ese torbellino, los ojos de Victoria, Rafael y Adriana se cruzaban sin saberlo, unidos por la misma sensación de estar al borde de una verdad que, cuando saliera a la luz, ya no permitiría vuelta atrás. El día siguiente amaneció con una claridad engañosa, como si el sol quisiera ocultar la tormenta que se gestaba en las entrañas del valle. Rafael despertó antes que nadie, incapaz de encontrar sosiego. Las palabras de Dámaso resonaban en su cabeza con la precisión de una sentencia. Durante años había creído en la rectitud de su familia, en la honorabilidad de su apellido, pero ahora sentía que todo lo que lo sostenía era una fachada construida sobre engaños y silencios. Caminó hasta el establo buscando refugio en el ruido de los caballos, aunque ni siquiera el sonido del metal y la paja podía acallar la inquietud que lo dominaba. Mientras tanto, Adriana descendía las escaleras del palacio con el rostro pálido. Había pasado la noche sin dormir, atormentada por la imagen de Luisa encerrada en aquella celda fría. Sentía que debía hacer algo, cualquier cosa, para liberarla, pero cada intento por acercarse a la verdad encontraba un muro de secretos. En su corazón, el amor que sentía por Alejo se entrelazaba con la culpa, y esa mezcla la desgarraba. Sabía que él sospechaba, que intuía una conexión entre Luisa y Tomás, pero no tenía fuerzas para confesarle que ella también temía la misma verdad. El sonido de los pasos de Alejo interrumpió sus pensamientos. Él se detuvo a pocos metros, sin atreverse a hablar. En su mirada se adivinaba la impaciencia de quien no soporta la espera. Ambos sabían que el silencio entre ellos crecía como una grieta que pronto se convertiría en abismo. Alejo miró hacia la ventana y pensó en la prisión donde Luisa pasaba las horas midiendo la distancia entre el arrepentimiento y la esperanza. Recordó sus palabras, aquel temblor en la voz cuando le pidió que la olvidara. Pero nadie que ama puede obedecer una petición así sin morir un poco cada día. En la cocina, Pepa intentaba mantener las manos ocupadas para no pensar.
Revolvía el café con fuerza, aunque el líquido ya estaba frío. Cada vez que el nombre de Luisa cruzaba su mente, una punzada de miedo la atravesaba. No podía creer que su hermana estuviera bien, como le había dicho Adriana. Había algo en la forma en que la joven evitaba su mirada, una vacilación que la traicionaba. Pepa sintió la urgencia de escribirle una carta, de enviarle noticias, pero sabía que hacerlo podía ponerla en peligro. En Valle Salvaje, la verdad era un lujo que se pagaba con sangre o con silencio. Mientras el día avanzaba, la tensión entre Matilde y Victoria alcanzaba un punto insoportable. En el gran salón, donde los retratos de los antepasados observaban con solemnidad muda, las dos mujeres se enfrentaron una vez más. Victoria, con la cabeza erguida, trató de reafirmar su dominio sobre todo y sobre todos. Matilde, sin embargo, no retrocedió. En su mirada había una calma nueva, la de quien ha comprendido que la dignidad no depende del apellido, sino del valor con que se enfrenta el miedo. Las palabras que intercambiaron no fueron gritos, sino cuchillos envueltos en terciopelo. Cada frase de Victoria buscaba herir, y cada silencio de Matilde devolvía el golpe con una elegancia insoportable. Atanasio irrumpió en medio de esa tensión, y por un instante, el aire pareció detenerse. Se acercó a Victoria, con una mezcla de ternura y advertencia en los ojos, y le dijo que ni su título ni su orgullo podían situarla por encima de los demás. Ella lo miró con incredulidad, como si no reconociera al hombre que tantas veces la había defendido. Pero cuando él dio media vuelta y se alejó, comprendió que incluso el amor podía convertirse en frontera. Matilde, que había presenciado todo, sintió que el poder de la duquesa se desmoronaba como una estatua de mármol agrietada por dentro. Bárbara entró poco después, trayendo consigo la brisa que movió las cortinas y alivió, aunque fuera por un instante, el aire pesado de la sala. Se acercó a Matilde, la tomó del brazo y le susurró algo que nadie más alcanzó a oír. Fue un gesto pequeño, casi invisible, pero suficiente para devolverle la esperanza. Victoria, al verlas juntas, experimentó una punzada de celos que ni ella misma entendió. No soportaba ver cómo las mujeres que consideraba inferiores encontraban fuerza en su propia debilidad. En el fondo, lo que más la aterraba era reconocerse en ellas. Una mujer que amó demasiado y perdió el control de todo por ese amor. En otro rincón del valle, Rafael caminaba junto a Dámaso por los campos que bordeaban el río. El viento levantaba polvo, y con él, recuerdos que ninguno de los dos deseaba revivir. Dámaso le habló de Pilara, su hermana, y de cómo aquel valle había sido su refugio antes de volverse su condena. Habló del día en que enfermó y de la misteriosa rapidez con la que su salud volvió a empeorar. En su voz había más dolor que ira, pero Rafael percibió algo más, una sed de verdad que rozaba la obsesión. Era evidente que el regreso de Dámaso no respondía solo a la nostalgia, sino a un deseo de revancha silenciosa contra quienes le arrebataron su pasado. Rafael lo escuchó con atención, intentando descifrar la sombra de su propio padre en cada palabra. Recordó las conversaciones con Leopoldo, los consejos cargados de moralidad, la insistencia en que todo se hacía por el bien de la familia. Ahora entendía que esa frase era una cortina de humo para justificar cualquier acto, incluso los más injustos. Sentía el peso de un legado manchado, una herencia que ya no sabía si quería conservar o destruir. Cuando Dámaso se detuvo a observar el horizonte, Rafael vio en él no a un enemigo, sino a un reflejo. Dos hombres atados por las decisiones de los muertos. Al caer la tarde, el cielo se cubrió de nubes y el palacio se llenó de murmullos. Mercedes se presentó ante Dámaso con una serenidad que solo las mujeres curtidas en dolor pueden tener. Lo escuchó hablar del pasado, de las promesas incumplidas, del amor frustrado que lo había mantenido con vida. En su rostro se dibujó una mezcla de compasión y temor. Sabía que cada palabra pronunciada por ese hombre removía los cimientos de algo mucho más grande. En el valle, los secretos no morían. Se transformaban en raíces que crecían bajo tierra, esperando el momento de romper el suelo. En la biblioteca, José Luis observaba todo en silencio. Escuchó la conversación desde lejos, fingiendo leer un periódico que ya conocía de memoria. Cada vez que el nombre de Dámaso era pronunciado, un escalofrío lo recorría. Sabía más de lo que admitía, y en su interior crecía el miedo de que alguien, tarde o temprano, lo obligara a hablar. Aquella noche, mientras guardaba los papeles del escritorio, se miró en el espejo y se descubrió envejecido. La culpa tenía la costumbre de corroer los rostros mucho antes que los años. Victoria,
ajena a esas culpas ajenas, preparaba la cena en honor al nuevo huésped. Ordenó que las velas fueran encendidas, que el vino fuera el mejor, y que el silencio reinara en la mesa. Su control era su único refugio. Cuando Dámaso apareció en el umbral, el tiempo pareció detenerse. Él no dijo una palabra, pero su presencia bastó para desarmar la seguridad de la duquesa. Los dos se observaron como si intentaran reconocerse en un espejo antiguo. Lo que un día fue deseo ahora era desafío, y debajo de cada gesto de cortesía latía una verdad que ninguno se atrevía a pronunciar. Durante la cena, Rafael apenas probó bocado. Su mente estaba lejos, atrapada entre las revelaciones de Dámaso y las sospechas sobre su padre. Adriana notó su ausencia y trató de alcanzarlo con la mirada, pero entre ambos se extendía una distancia invisible. Había comprendido que el amor, en el valle, no bastaba para unir a dos almas que cargaban con las culpas de generaciones enteras. Alejo, sentado más allá, observaba el mismo espectáculo con un nudo en la garganta. Cada uno de ellos, a su manera, era prisionero de una historia que no había elegido. Cuando la velada terminó, Dámaso pidió hablar a solas con Victoria. Ella lo condujo hasta la galería, donde la luz de la luna entraba a través de los ventanales. Por un instante, el silencio los envolvió. Fue entonces cuando él, con la voz firme y serena, le pidió que lo mirara a los ojos y dijera la verdad. No necesitaba testigos ni confesiones, solo un gesto. Ella lo miró, y en su mirada se mezclaron orgullo y miedo. No dijo nada, su silencio fue la respuesta que él temía y deseaba al mismo tiempo. En ese instante, supieron que nada volvería a ser igual. El viento golpeó los ventanales como un presagio. Dámaso se retiró sin mirar atrás, dejando a Victoria sola entre las sombras. Ella apoyó las manos sobre el mármol del balcón y sintió el frío atravesarle la piel. Por primera vez en mucho tiempo, comprendió que no controlaba nada. Ni su casa, ni su marido, ni su corazón. Todo lo que había construido estaba a punto de derrumbarse, y lo peor era que no sabía si quería impedirlo. Al otro lado del valle, el río murmuraba con la cadencia de un secreto. Las luces del palacio se reflejaban sobre el agua, y en ese reflejo parecía dibujarse la historia entera de aquella tierra. Amores prohibidos, mentiras heredadas, pasiones que se negaban a morir. Nadie lo sabía aún, pero aquella noche marcaría el inicio de una cadena de verdades que cambiarían para siempre la vida de los habitantes de Valle Salvaje. La noche se deslizó sobre el valle como un manto espeso, y con ella llegaron los pensamientos que nadie podía contener. En el palacio, el silencio era tan denso que hasta el chasquido de una vela parecía una confesión. José Luis permanecía despierto, sentado en su despacho, rodeado de papeles que ya no le decían nada. Tenía la sensación de que todo lo que había protegido durante años, la reputación, la obediencia, el control, se desmoronaba sin remedio. En su mente, la figura de Dámaso volvía una y otra vez, recordándole un pasado que había preferido enterrar. Sabía que si aquel hombre seguía hurgando en la muerte de Pilara, más temprano que tarde acabaría tropezando con él. Al mismo tiempo, Mercedes, incapaz de dormir, recorría el pasillo con paso lento. Había escuchado suficientes fragmentos de conversación para entender que algo oscuro unía a José Luis con Dámaso. En el fondo lo sospechaba desde hacía tiempo, pero nunca había querido admitirlo. Ahora, sin embargo, el instinto la empujaba hacia la verdad. Sabía que José Luis era un hombre capaz de cualquier cosa con tal de proteger lo que consideraba suyo. Lo había visto mentir, lo había visto manipular, y aunque durante años le creyó, aquella certeza empezaba a desmoronarse. En el valle, la lealtad se había vuelto una moneda quebrada. Mientras tanto, Adriana se levantó en mitad de la noche, incapaz de soportar el peso de sus pensamientos. Caminó descalza por el corredor y se detuvo frente al retrato de su madre, Inés de la Cruz. Miró aquel rostro sereno que siempre le había parecido inalcanzable, y sintió que algo dentro de ella se rompía. Su vida se había convertido en un laberinto de decisiones ajenas. Su matrimonio, sus obligaciones, su silencio. Recordó las palabras de Luisa en la cárcel, ese temblor en la voz cuando le pidió que la dejara sola, y comprendió que las mujeres del valle estaban condenadas a cargar con culpas que no les pertenecían. Por primera vez, deseó con rabia romper esa cadena. Al amanecer, Adriana decidió visitar la antigua capilla donde Fernando, su padre, solía rezar. Allí encontró al padre Anselmo, quien la recibió con una mezcla de sorpresa y ternura. No intercambiaron más que unas frases breves, pero bastaron para encender en ella una sospecha. Entre los viejos documentos del archivo parroquial,
descubrió una carta con la firma de Tomás. El nombre la paralizó. No se trataba de una simple coincidencia. Aquella carta hablaba de una deuda, de una promesa incumplida, de un favor hecho a alguien que necesitaba desaparecer. Adriana sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Luisa, Tomás y aquel misterio compartían un hilo invisible que ahora ella estaba dispuesta a seguir. A la misma hora, Dámaso paseaba por los jardines, con la mirada perdida en los rosales que Isabel había cuidado antes de marcharse. En el perfume de las flores reconocía la memoria de los años en que Valle Salvaje era un refugio, no una herida. Su mente regresaba a Pilara, a su sonrisa cansada, a sus manos frías en las últimas semanas. Recordó cómo Victoria había estado cerca de ella, atendiéndola con una devoción que en aquel entonces le pareció sincera. Pero ahora, al volver sobre los recuerdos, se preguntaba si aquella devoción no había sido una forma de penitencia. Todo en aquel lugar olía a culpa. Rafael, que lo observaba desde la distancia, se debatía entre el respeto y la desconfianza. Quería creer que Dámaso había regresado por motivos nobles, pero el peso de la sospecha lo arrastraba. En su interior crecía una duda más profunda. ¿Y si su padre había hecho algo más que negar una venta? ¿Y si la mano de Leopoldo estaba detrás de la desgracia de los demás? Aquella idea lo devoraba poco a poco. Caminó hasta el lago y contempló su reflejo, intentando reconocer en sí mismo los rasgos del hombre que tanto había admirado. Pero lo que vio en el agua fue otra cosa. La sombra de una culpa que no era suya, pero que lo manchaba igual. Por su parte, Victoria se encerró en su habitación, incapaz de conciliar el sueño. Sentía todavía la mirada de Dámaso clavada en el alma, la pregunta que no había querido responder. Había creído que podía manejar su regreso como un simple juego de poder, pero se equivocaba. Aquella noche, frente al espejo, se enfrentó a la imagen de una mujer que ya no controlaba nada. Los años de dominio y soberbia se habían vuelto polvo entre sus dedos. En su pecho latía un temor que no recordaba haber sentido desde su juventud. El miedo a ser descubierta, el miedo a amar otra vez. Matilde, en cambio, se levantó al amanecer con una claridad nueva. Sabía que Victoria la había humillado, pero también sabía que el miedo solo tiene poder sobre quien lo alimenta. Se asomó al balcón y vio el sol elevarse sobre los campos. Aquel paisaje, que siempre le pareció ajeno, ahora le pertenecía. No en propiedad, sino en espíritu. Comprendió que resistir no bastaba. Debía actuar. Recordó la frase de Bárbara. Nunca es tarde para luchar por lo que uno quiere, y sintió que cada palabra se le grababa en la piel. Esa mañana, por primera vez, Matilde dejó de sentirse una víctima. En el comedor, los criados preparaban el desayuno en un silencio lleno de presagios. José Luis bajó con gesto cansado, fingiendo normalidad, y saludó a todos con una cortesía mecánica. Pero Mercedes lo observó desde el extremo opuesto de la mesa. Notó la forma en que evitaba su mirada, el temblor casi imperceptible en sus manos. Cada detalle le confirmaba lo que temía, que su esposo ocultaba algo grave. Cuando él se levantó y salió hacia el despacho, ella lo siguió con la mirada, sabiendo que el momento de enfrentarlo se acercaba. Mientras tanto, en la cárcel, Luisa recibía una carta. El guardia la dejó caer en la bandeja sin decir palabra. Al abrirla, reconoció la caligrafía temblorosa de Adriana. La joven le pedía que resistiera, que no perdiera la esperanza. Luisa leyó esas líneas con los ojos húmedos, sabiendo que la esperanza es a veces una forma cruel de tortura. Quiso responder, contarle toda la verdad, confesar el nombre de quien realmente estaba detrás del robo de la talla, pero no lo hizo. En su silencio había amor, y también miedo, porque sabía que si hablaba, la vida de alguien más se rompería. Esa misma tarde, Alejo fue a visitar al padre Anselmo con la excusa de entregar donaciones para la capilla. Lo que en realidad buscaba era un rastro, una pista sobre Tomás. Pero el sacerdote, prudente y sabio, apenas habló. Le recordó que el perdón y la justicia no siempre van de la mano, y que hay verdades que solo se revelan cuando el corazón está preparado. Alejo salió del templo con el alma dividida. Quería respuestas, pero también temía encontrarlas. Cerca del anochecer, Rafael regresó al palacio. Encontró a su madre, Isabel, preparando un baúl con documentos. La sorpresa fue inmensa. No la había visto desde su partida. Ella lo miró con dulzura fingida y le explicó que solo había vuelto a recoger unas cosas. Pero él notó la inquietud en su voz, la urgencia de quien esconde algo. En un descuido,
vio un sobre con el nombre de Dámaso escrito a mano. Comprendió entonces que su madre sabía más de lo que admitía. Quiso preguntarle, pero Isabel se limitó a sonreír y le dijo que había cosas que era mejor no remover. Cuando se marchó, Rafael sintió que esa frase era una condena. Esa noche, el cielo se cubrió de nubes, y una tormenta lenta empezó a arrastrarse desde las montañas. En el corazón del palacio, cada habitante parecía escuchar un eco distinto: el miedo, la culpa, la sospecha. Victoria permaneció en el balcón, observando los relámpagos iluminar la lejanía. En su mente, la voz de Dámaso volvía una y otra vez. Por primera vez en años, deseó huir, pero sabía que el pasado tiene la costumbre de seguirnos incluso cuando creemos haberlo enterrado. José Luis, en su despacho, abrió el cajón donde guardaba las cartas antiguas. Entre ellas encontró una escrita con la letra de Dámaso, fechada 30 años atrás. La leyó con manos temblorosas. Hablaba de Pilara, de una súplica por ayuda, de una promesa incumplida. José Luis cerró los ojos, sintiendo el peso del tiempo sobre los hombros. Había hecho cosas de las que no estaba orgulloso, pero siempre creyó que era por el bien de la familia. Ahora se daba cuenta de que el bien y el mal no son opuestos, sino reflejos de la misma necesidad: sobrevivir. Esa noche no hubo descanso en el valle. En cada casa, alguien velaba un secreto. En cada alma, algo ardía en silencio. Y en medio de la oscuridad, un presentimiento flotaba como una sentencia. El pasado de Dámaso no solo traería verdades, sino también destrucción. La tormenta que durante días había amenazado al valle se desató al amanecer, y con ella el aire se volvió espeso, cargado de presagios. La lluvia golpeaba los cristales del palacio como un tambor que marcaba el compás del miedo. José Luis se levantó antes de que amaneciera del todo y bajó al despacho con el rostro demacrado. Había pasado la noche en vela, atormentado por la carta de Dámaso que aún llevaba en el bolsillo. Cada palabra de aquel papel era una herida abierta, una acusación que no necesitaba juez ni testigos. Sabía que Mercedes sospechaba, y que esa sospecha pronto se convertiría en sentencia. Mercedes entró sin llamar, con la serenidad de quien ha decidido no callar más. Sus ojos estaban hinchados por el llanto, pero su voz fue firme. Le preguntó qué había hecho realmente con Pilara, por qué su nombre aparecía en tantas cartas, por qué el miedo lo hacía temblar cada vez que Dámaso cruzaba el umbral. José Luis intentó negar, pero el temblor de sus manos lo traicionó. Ella comprendió que no necesitaba pruebas. Había algo en su silencio, en la forma en que evitaba su mirada, que lo decía todo. En ese instante, la confianza que los unía se desmoronó. Mientras tanto, Rafael caminaba por el ala norte del palacio buscando un respiro. Las conversaciones de los sirvientes, los susurros sobre Dámaso, las miradas inquietas de su madre. Todo se mezclaba en su mente como un torbellino. Al pasar frente a la biblioteca, vio una puerta entreabierta y algo lo impulsó a entrar. En la penumbra encontró un archivador cubierto de polvo. Lo abrió sin saber qué buscaba, y allí, entre los documentos amarillentos, halló una carta firmada por Leopoldo Gálvez. Era un documento antiguo, dirigido a José Luis, con un sello familiar inconfundible. Las palabras hablaban de un acuerdo, de una compra frustrada y de la necesidad de mantener en silencio el asunto Pilara. Rafael sintió un vértigo. Todo lo que había sospechado se confirmaba. El peso de esa revelación lo dejó sin aliento. Su padre no solo había impedido la venta de tierras, había intervenido directamente en la tragedia de Dámaso. Por primera vez en su vida, Rafael sintió vergüenza de su apellido. Quiso correr, gritar, enfrentarse a quien fuera, pero se contuvo. Sabía que cualquier paso en falso podía destruirlo todo. Salió de la biblioteca con el rostro blanco, mientras la lluvia golpeaba con más fuerza las ventanas, como si el cielo mismo compartiera su furia. En otro rincón del palacio, Adriana examinaba la carta de Tomás que había encontrado en la capilla. Cada línea la acercaba a una verdad que temía pronunciar. Comprendió que Tomás había trabajado para José Luis, que había sido su mano ejecutora en asuntos que nadie debía conocer. Luisa, por tanto, no guardaba silencio solo por miedo, sino por lealtad. Aquella lealtad la había condenado. Adriana sintió una oleada de indignación que la hizo temblar. Su familia, su esposo, su propia sangre, todos parecían formar parte de una telaraña de engaños. De pronto, el valle dejó de parecerle un hogar. Era una prisión decorada con nombres ilustres. Al mediodía, cuando la lluvia se tornó en tormenta, Dámaso se presentó en la casa grande con una determinación nueva.
Había decidido poner fin a los secretos. La noticia de su visita se propagó con rapidez, y pronto todos se reunieron en el salón principal. Victoria apareció con el semblante endurecido, José Luis bajó con paso pesado, y Rafael permaneció en un rincón, observando sin intervenir. Mercedes, en cambio, se situó junto a Dámaso, como si su presencia fuera un escudo moral. El silencio que precedió al enfrentamiento fue tan profundo que hasta el fuego de la chimenea pareció apagarse. Dámaso habló despacio, con una calma que imponía respeto. Recordó su llegada al valle años atrás, el amor que Pilara sentía por la tierra, la confianza que había depositado en la familia Gálvez. Contó cómo, poco antes de su muerte, su hermana le confesó temer algo, alguien. Miró a José Luis, y éste bajó la cabeza. Mercedes apretó los puños. El murmullo de la lluvia se confundía con la respiración contenida de todos los presentes. Cuando Dámaso pronunció el nombre de Leopoldo, Victoria perdió el color. Fue entonces cuando Rafael, sin poder contenerse, lanzó la carta al suelo. Las hojas se esparcieron como pájaros heridos. El silencio que siguió fue insoportable. José Luis intentó recoger los papeles, pero Rafael lo detuvo con la mirada. En sus ojos había una mezcla de dolor y desprecio. Le exigió que hablara, que dijera la verdad. José Luis, acorralado, confesó a medias. Dijo que obedecía órdenes, que Leopoldo le había pedido encargarse del asunto, que Pilara sabía demasiado. Nadie se atrevió a preguntar más. Victoria se llevó una mano al pecho, sintiendo que el aire le faltaba. Aquello que había temido toda su vida, que su nombre estuviera manchado de sangre, se volvía real. Mercedes se giró hacia su marido y le dijo que ya no lo reconocía. Sus palabras fueron suaves, pero el tono fue el de una despedida definitiva. Le recordó que había jurado proteger la casa, no destruirla desde dentro. Él intentó acercarse, pero ella retrocedió. Era el fin de todo lo que alguna vez los había unido. En ese instante, un relámpago iluminó el salón, y todos quedaron inmóviles, como si el trueno hubiera sellado un destino. Fuera, la lluvia seguía cayendo con furia, arrastrando las hojas y el barro hacia el río. Dentro, el silencio pesaba como un castigo. Dámaso recogió los papeles del suelo, los guardó en su abrigo y se dirigió hacia la puerta. Dijo que no buscaba venganza, solo justicia. Rafael quiso detenerlo, pero él le pidió que no interviniera. Tu guerra no es conmigo, murmuró antes de salir. Esa frase, más que un consuelo, fue un legado. Rafael comprendió que el precio de la verdad era quedarse solo. Esa noche, Victoria permaneció frente a la chimenea sin moverse. Atanasio intentó consolarla, pero ella lo apartó. Había pasado toda su vida defendiendo un apellido, un título, una casa, y ahora todo se le escapaba entre los dedos. Se preguntó si su amor por Dámaso había sido su condena o su única verdad. Cerró los ojos y, por un instante, recordó su juventud, los días en que aquel hombre la hacía reír, cuando el valle no era un campo de batalla sino un lugar lleno de promesas. Pero el pasado no se puede revivir, solo pagar. En otro extremo del palacio, Rafael encontró a Adriana en la biblioteca. Ella le mostró la carta de Tomás. Cuando él la leyó, comprendió que José Luis había manipulado no solo a Pilara, sino a toda la familia. El silencio se hizo eterno entre los dos. Adriana se acercó a la ventana y dijo, en voz baja, que el valle era una herida que nunca cicatrizaba. Rafael no respondió, solo se quedó mirándola, con la certeza de que aquel amor también sería devorado por los pecados de los antepasados. Mientras tanto, José Luis subió a su habitación con el paso torpe de quien carga un peso insoportable. Se miró en el espejo y apenas reconoció al hombre reflejado. Todo lo que había hecho, por el bien de la familia, se había vuelto en su contra. Por primera vez, sintió miedo, no del castigo, sino de sí mismo. En su interior resonaban las palabras de Dámaso, la mirada de Mercedes, la decepción de Rafael. Cerró los ojos y deseó no despertar. La tormenta cesó al amanecer. El sol se alzó tímido, iluminando las ventanas empañadas. Pero el valle ya no era el mismo. En el aire flotaba la sensación de un cambio irreversible. Las mentiras habían sido expuestas, los amores antiguos revividos, las culpas arrastradas a la superficie como raíces arrancadas de la tierra. Nadie lo decía en voz alta, pero todos lo sabían, el verdadero invierno acababa de comenzar. El amanecer llegó con un silencio que dolía. No había truenos ni viento, solo el eco de una calma extraña que se extendía por todo el valle, como si la tierra misma contuviera la respiración. Mercedes se vistió con lentitud, plegando una a una las prendas que guardaría en su maleta.
En la mesa reposaba la carta que había dejado para José Luis. Unas pocas líneas escritas con la dignidad de quien ha decidido no mirar atrás. No había reproches, solo una despedida limpia. Cuando cerró la puerta, el sonido del pestillo marcó el final de una vida compartida entre lealtades rotas. José Luis se despertó sobresaltado, sintiendo el vacío a su lado. Llamó su nombre, pero solo obtuvo silencio. En su pecho se mezclaban el remordimiento y la soledad. Bajó las escaleras con paso incierto y vio la carta. La leyó una vez, luego otra, hasta que las palabras se desdibujaron. Comprendió que el castigo de sus actos no sería público ni inmediato, sino íntimo y permanente. Perder a Mercedes significaba perder la única mirada que aún podía reconocerlo como hombre. Se dejó caer en el sillón y se cubrió el rostro. Por primera vez, lloró sin miedo a ser visto. Mientras tanto, Rafael salió de la biblioteca con la carta de su padre aún en las manos. No sabía a dónde ir, pero necesitaba aire. Caminó hacia los campos, mojados aún por la tormenta, y allí se detuvo. La tierra olía a barro y a sangre, a un pasado que se resistía a morir. En su mente, la voz de Leopoldo se mezclaba con la de Dámaso, como dos fantasmas enfrentados por el mismo pecado. Supo que debía tomar una decisión. O seguir el camino de sus antepasados o romper con él para siempre. Cerró los ojos y, por primera vez, sintió que la herencia del apellido no valía más que la paz de su conciencia. En el palacio, Adriana observaba desde la ventana el horizonte gris. Había pasado la noche en vela, con la carta de Tomás sobre la mesa. La había leído tantas veces que las palabras parecían arderle en los ojos. Sentía una mezcla de tristeza y alivio, como quien finalmente se atreve a mirar el abismo. Supo entonces que la prisión de Luisa no era solo una injusticia, sino la consecuencia de una red de mentiras que todos habían tejido. Juró en silencio que la liberaría, aunque eso significara enfrentarse a José Luis, a Victoria o incluso a su propio marido. Por primera vez, no temía. Victoria, en cambio, despertó con el rostro cansado, el maquillaje corrido y las manos frías. Había dormido en un sillón, frente a la chimenea apagada. La noche anterior, cuando Dámaso se marchó, sintió que algo dentro de ella se rompía. Intentó convencerse de que todo seguiría igual, que el poder aún le pertenecía, pero no podía. Se levantó y se acercó al espejo. Lo que vio no fue a la duquesa altiva, sino a una mujer derrotada, consciente de que su pasado ya no podía ocultarse. En sus ojos había un brillo extraño, una mezcla de orgullo herido y ternura tardía. Horas después, Rafael regresó al palacio. Encontró a su madre en el salón, con una copa de vino entre las manos. No hubo saludos ni preámbulos. Le mostró la carta de Leopoldo y le pidió explicaciones. Isabel intentó negar, pero su voz se quebró. Dijo que todo se hizo por proteger el apellido, por mantener el equilibrio, por evitar el escándalo. Rafael la escuchó con una calma que dolía más que cualquier grito. Le respondió que un apellido no vale nada si se levanta sobre el sufrimiento de otros. Isabel apartó la mirada. Por primera vez, sintió vergüenza. Cuando su hijo salió, comprendió que había perdido algo más que su respeto. Había perdido el futuro de su linaje. Mientras tanto, Dámaso se encontraba en la tumba de su hermana. La lluvia había cesado, pero el suelo seguía húmedo. Se arrodilló ante la lápida y habló en voz baja. No pidió venganza ni perdón, solo paz. Dijo que el valle le había devuelto lo que le quitó, la verdad. Sabía que esa verdad lo liberaba, pero también lo dejaba vacío. Miró hacia el horizonte y pensó en Victoria, en su mirada contenida, en la pregunta sin respuesta. Sonrió con amargura. Sabía que su historia con ella nunca tendría un final limpio, pero tampoco necesitaba uno. A veces, amar es aceptar que el tiempo no cura, solo transforma. En otro extremo del valle, Matilde y Bárbara trabajaban juntas en la pequeña huerta detrás del molino. El barro se pegaba a sus botas, pero no les importaba. Habían decidido seguir adelante sin esperar nada del palacio. Matilde levantó la vista hacia el cielo y vio el sol asomar tímidamente entre las nubes. Era la primera vez que sentía esperanza desde hacía años. Bárbara, a su lado, la observó con orgullo. Ambas sabían que el cambio no se construye con promesas, sino con manos sucias y corazones limpios. En la cárcel, Luisa recibió la visita de Adriana. Las dos se miraron en silencio, separadas por los barrotes. Adriana le tendió la carta de Tomás y le dijo que todo se sabría pronto. Luisa negó con la cabeza, temiendo las consecuencias. Pero Adriana insistió. Le habló del valor de la verdad, de la necesidad de romper el ciclo.
Las lágrimas corrieron por las mejillas de ambas. En ese momento, el ruido de las llaves y el eco de los pasos del guardia parecieron desvanecerse. Solo existían ellas, dos mujeres unidas por la culpa y la esperanza. Mientras el día avanzaba, la vida en el palacio continuaba con un orden fingido. José Luis no bajó a comer, y los criados hablaban en voz baja. Victoria paseaba por los pasillos con un vestido oscuro, más propio de un luto que de una duquesa. Al pasar junto a la galería donde una vez besó a Dámaso, se detuvo. Cerró los ojos y escuchó su voz en la memoria, preguntándole si alguna vez había sido amante del duque. Aquel silencio seguía siendo su respuesta, y en ese silencio comprendió que el amor que negó era el único que había sido real. Por la tarde, Rafael se reunió con Dámaso cerca del lago. La luz del crepúsculo teñía el agua de un color rojizo. El joven se acercó despacio, con respeto, y le devolvió la carta de Leopoldo. Le pidió perdón por los pecados de su familia. Dámaso lo miró en silencio y asintió. Dijo que el perdón no se hereda ni se pide, se conquista con los actos. Le deseó que construyera un valle nuevo, distinto del que los había destruido a todos. Luego le tendió la mano, y Rafael la estrechó. Fue un gesto sencillo, pero suficiente para romper una maldición. Esa noche, antes de marcharse, Dámaso regresó al palacio por última vez. Encontró a Victoria en la galería, envuelta en sombras. Ella no se sorprendió al verlo. Él le dijo que se iría al amanecer, que el valle ya no era su lugar. Ella lo miró y, por primera vez en años, no intentó retenerlo. Le agradeció por haberle recordado quién era antes de perderse en el poder. Él sonrió con tristeza. No hubo besos ni promesas, solo un silencio compartido que dijo más que cualquier palabra. Cuando Dámaso salió, Victoria sintió que una parte de ella se iba con él. Al amanecer, el carruaje de Dámaso se alejó por el camino principal, levantando una estela de polvo dorado bajo el sol naciente. Desde el balcón, Rafael lo observó marchar, consciente de que aquel adiós marcaba el fin de una era. Detrás de él, Adriana se acercó y le tomó la mano. Por primera vez en mucho tiempo, se miraron sin miedo, sin culpas, sabiendo que el futuro ya no dependería de los muertos. En la cocina, Matilde sirvió café a Bárbara y Pepa. Afuera, los campos volvían a florecer después de la tormenta. En el aire, se respiraba algo parecido a la paz. No era completa ni perfecta, pero era real. Y en un lugar como Valle Salvaje, eso era lo más cercano a la redención. El sol se alzó sobre la colina y bañó los tejados del palacio. En los ventanales, la luz se reflejaba como un espejo limpio, sin las sombras de antes. Cada uno de los que quedaban sabía que la verdad había dejado cicatrices, pero también una promesa, la de no repetir los errores del pasado. Y mientras el viento soplaba entre los olivos, Valle Salvaje, por primera vez en mucho tiempo, respiró.